Oye, Villa, pues este caso que ocurrió en Lomas Altas, que fue muy sonado por la brutalidad que se dio, la agresión física, psicológica, varios delitos que convergen en este mismo hecho ocurrido en 2021. 4 años, bueno, casi 4 años de impunidad, que ha tenido una serie de irregularidades del caso de esta joven, que, bueno, 4 años ha tenido que sufrir. Y nos retrata, Villa, lo que es una estampa de nuestro sistema de justicia en cada uno de sus etapas. Primero, porque este caso que le recordamos ahorita, pues es una mujer trabajadora del volante en una aplicación de taxi y que un domingo salía de su casa a trabajar, regresa y estaba al acecho su vecino, a quien había saludado en la mañana y le había dicho buenos días, y era la cordialidad por tratarse de vecinos. ¿Qué pasa? Que en la noche él la intercepta, la golpea, le quita los celulares, le quita dinero, le quita cartera, la amarra, la agrede sexualmente, le avienta ropa encima y prende su casa. Ahí tenemos imágenes de la casa, incluso también de Mario Luis, quien es el victimario, pero le prendió la casa, que ya quedó, pues ya no se puede habitar. Uh-huh. Además de esto, le roba su carro y se da la fuga. Todo esto ocurre y hablamos de varios delitos por los cuales se le imputó a Mario Luis, a quien 2 días después fue encontrado en un centro de rehabilitación. Y estamos hablando de violación, de robo de vehículo, de robo de pertenencias, del incendio en su casa y de un intento de homicidio. La fiscalía no pudo tipificarlo como feminicidio en grado de tentativa, aun cuando se acreditó todo esto. Sucede que ese mismo año... Cuando con la sola agresión sexual ya bastaría, con el puro atarla ya bastaría. Y que se conocían. Y que se conocen, que hay un vínculo familiar, de cercanía, pues. Claro, entonces estamos hablando de que, mira, así quedó la casa prácticamente, no, ya tuvo que salirse de esa casa, recibió la atención psicológica que da la fiscalía, pero únicamente para ver si tenía algún tipo de afectación. Determina la fiscalía que sí hay afectación, pero ya después víctimas... Por eso urge un CEJUM, pero víctimas no se acercó. Ningún programa del gobierno del estado, nadie se acercó a darle una atención que requiere y que todavía la necesita la propia Yajaira. Lo más grave de todo esto, ahorita lo vamos a comentar porque es el proceso judicial que ha vivido ella, donde ha vivido 4 cambios de jueces, donde ha vivido lo que pasa en los feminicidios que ya hemos venido planteando, donde la fiscalía presiona, te convence para que te vayas a juicio abreviado y ya se termina el proceso ahí. ¿Te parece si escuchamos a Yajaira, que en exclusiva para Ciudad Capital la entrevistamos? Obviamente se protege su rostro, ella nos lo pidió, pero tuvo la confianza de venir con nosotros y de exponer su caso, porque ya está harta. Dice 4 años y no he podido darle vuelta a la página en algo que me violentaron y de qué manera, y la autoridad lo tiene empantanado. Veamos. Ese día en la mañana salí a trabajar y yo miré a este vecino afuera de su casa y nunca había tenido plática con él, salvo ese día que le dije buenos días vecino, no me contestó y ya en la noche que llegué salí de un concierto y en la madrugada que llegué a mi casa pues ya fue donde ya me atacó. Al final, sobreviviste por tus propias fuerzas. Inicialmente pues fue por mí misma, porque luché contra esta persona y ya posteriormente porque un vecino pues me auxilió. Sí, hace 2 años me ofrecieron un trato, mismo que rechacé, porque pues no, lo que busco no es dinero, busco que él pague con justicia, que en la cárcel, que se le den los años, la condena que le corresponde. En su momento te ofrecieron la fiscalía, el MP, que aceptaras el trato, ¿te convencieron? Sí, en su momento me dijeron que lo más fácil para mí sería que yo aceptara una negociación, porque al aceptar yo la negociación todo iba a ser más rápido, el proceso iba a ser más rápido y pues ya me iban a poder
pues dar una solución más pronta. Cuando me empezaron a decir cuánto era lo que me querían pagar y todo eso, yo miré al imputado porque fue por medio de una videollamada y su rostro era de burla. O sea, su rostro fue de como si yo aceptara la negociación, él iba a salir en libertad pronto y yo le miré que él se estaba burlando. Entonces yo no acepté ninguna negociación. Porque yo le envié mensajes a Marina del Pilar pidiendo apoyo psicológico y hubo un acercamiento de parte de ellos, me llamaron para ponerme cita de atención a víctimas, pero esas citas me las estuvieron cambiando, la cita, porque interfería con algunas otras actividades que tenían ahí dentro de el psicólogo. Y pues yo no vi seriedad por parte del sistema de violencia de atención a víctimas y ya no me presenté. Pues que se haga, que le den la importancia que merece mi caso por la complicidad que tiene mi caso, que dicen que es muy difícil mi carpeta. Por eso mismo les pido que tomen seriedad en mi caso y que hagan las cosas de una manera correcta. ¿Cómo es, Villano? Complicado el escenario y se puede analizar de muchas formas y de muchos puntos, Jorge. Para empezar, uno de ellos, este es el motivo por el cual se establece en la recomendación del caso de Ariela, que es necesario tipificar propiamente el caso de feminicidio en grado de tentativa. Es una de las necesidades y creo que este es uno de los puntos claros, porque después de haber un vínculo de cercanía, después de hablar de una agresión sexual, después de de haberla atado, de incomunicarla también al retirar los teléfonos, son elementos que se tipificarían en el Código Penal dentro del feminicidio. Entonces, todas estas acciones, lo único que no concretó es terminar con su vida, y no porque no quisiera, sino por prácticamente menesteres, ¿no? Por cuestiones meramente circunstanciales, porque la agresión fue con la intención de privarla de la vida. Dos, Jorge, nuevamente este maldito mal vicio, que hace 4 años era el mismo, hace 8 años era el mismo, hoy es el mismo, de establecer el juicio abreviado como una solución para cualquier juicio y sin importar las condiciones, porque al final la Fiscalía General del Estado, lamentablemente, con esta visión, no quisiera decir panistoide, pero sí en este punto de solamente resultados, exclusivamente resultados numéricos, consideran ellos un robo calificado y un feminicidio prácticamente en lo mismo en su contabilidad. 300,000 pesos ya le querían pagar. Es una burla, sí. Es una burla al final, y esto también está establecido dentro de la ley, porque al final de cuentas esta contabilidad tiene un trasfondo, tiene un origen, O sea, de aquí estamos hablando de que desde el sistema estamos mal, pero además mandarlo de esta manera, Jorge, es otra prueba más, porque en ese entonces ya había alerta, Ya había alerta en ese entonces. Ya es otra prueba más de que el tema de alerta de género se lo toman como si fuera una maldita broma. Y además de esto, Villa, o sea, 300,000 pesos le querían pagar, y ya narraba la propia Jaira cuando volteé a ver, porque era en virtual, se da cuenta que el imputado Mario Luis se encontraba riéndose. O sea, y donde ella dice, es que es justamente por lo que yo no quiero que le den 1/3 de la pena, buscan 80 años de prisión como máxima, hablando de todos los delitos que cometió, y en donde la fiscalía no pudo tipificar, ya hablábamos del feminicidio en grado de tentativa, pero tampoco pudo tipificar privación ilegal de la libertad. O sea, es de verdad cosas que desde el punto 1, y además ella nos contaba, nos relataba que estaba desesperada, con lágrimas en los ojos, decía, es que siento que el caso se les está yendo de las manos, un caso demasiado sólido. Había testigos, había cámaras, ella identifica a su victimario, el victimario prácticamente confiesa que sí lo hizo, o sea, que estuvo en el lugar, y en la hora y el lugar en la cual se cometió el delito. O sea, estaba tan sólido, y va pasando los años. Ya hay 2 testigos que no sabe la fiscalía dónde están. Y le han cambiado jueces, por eso y cuestionamos esto. Ella refiere que los jueces se han portado muy bien con ella, o sea, no tiene un reclamo hacia los jueces. Pero yo le explicaba que en el caso, por ejemplo, el primero fue Salvador Avelar.
Y cuando hablamos que dice, no, bien, o sea, ella se hizo bien el juicio, lo vincularon a proceso, todo bien. El problema es que, pues, Salvador Avelar quiso ser magistrado. Y ahí se empieza a romper este sistema. Después, otro juez, ¿cómo se llama la jueza? Esperanza Ruth Álvarez. Esperanza Ruth Álvarez. Ella, igual bien, pero de un día para otro, ya no es ella la que continúa el juicio. Recuerda que Ruth Esperanza tiene la tendencia a liberar a todas las personas. Y justamente ella, fíjate que es algo como inaudito para ella, porque a medida que se fue dilatando, como estrategia también del propio imputado, pues pidió la revisión de las medidas cautelares para que quedara en libertad, porque ya había pasado 2 años y medio en cárcel. Bueno, Ruth Esperanza Álvarez, pues fue lo suficientemente, ¿cómo podemos decir? Perspicaz para poder detenerlo en la cárcel. O sea, con ella sí trabajó bien, por así decirlo. Pero la cambiaron. Y después hay otro juez que es lo que estoy analizando, nada más falta el nombre, pero estoy casi seguro que es de los que ya se venció el término y no lo pueden ratificar. Entonces, es de estos que la reforma del Poder Judicial terminó también afectando. Y es ahí donde está detenido también. Un nuevo juez le dieron, por eso es de que tenía audiencia el pasado 16 de febrero, y no lo pudieron realizar porque le volvieron a cambiar de juez. Y no solamente eso, ya, sino que en una audiencia no se presentó la fiscal, la MP de sexuales. O sea, la fiscalía no se presenta a la audiencia. Y ella sí se presenta el imputado, pero como no se presentó la fiscal, pues se dilata la audiencia. Y otra audiencia la realizan, pero le dicen, y ¿sabes qué? Se nos olvidó llamar al imputado que se encuentra en la cárcel del Hongo. Entonces se cancela la audiencia. Se le olvidó al Poder Judicial hacer el trabajo. Y ella reclamó en la audiencia que no se encontraba en el Hongo el imputado, que se encontraba en la cárcel de Mexicali donde tiene prisión preventiva. O sea, no sabía ni siquiera dónde estaba el imputado. Y así podemos hablar de una serie de irregularidades que por eso es la desesperación de la propia Yajaira que dice, mi caso se les está yendo. Y el problema es que tampoco ha habido acercamiento del gobierno al Estado para darle una atención psicológica que de verdad le urge a ella porque no ha podido trabajar, le dan crisis nerviosas, perdió el trabajo, ya no es chofer de Didi, no tiene casa, esa era casa que ella estaba pagando en lo más altas y ahorita está viviendo con su mamá. Es de verdad de esos casos que, como dices, por eso se hizo la ley de Ariela. Oye, ¿quién está dirigiendo? ¿Bob Esponja? Chespirito está dirigiendo este tema. Ese caso, entonces, ¿no? Sí, todo lo llevan mal, ¿no? Bob Esponja y Patricio lo están llevando de pura casualidad. No hay ningún área que la haya llevado bien. Ni una sola área, ¿eh? Y perdón, no es burla hacia... La verdad es que no quisiera burlarme de la víctima y de toda la situación que pasó, ¿no? Pero con los elementos que está planteando, con los elementos que la víctima ha comentado, caray, ¿no? O sea, ¿con qué argumento tratas o intentas defender una posición de la autoridad? Ya van 4 años, ¿eh? Ya van 4 años de los cuales, en teoría, que no, obviamente nunca pasa, pero en teoría, te requerirían 2 años para emitir una sentencia, como máximo. No ha ocurrido. Ya van 4 años en un juicio que todo estaba estructurado, que todo parecía que pintaba para llegar a una sentencia, y a la fecha todavía no pueden salirse de este bache por errores del sistema. Exacto. O sea, al final de cuentas son errores del sistema. Y yo sé que van a decir, es que la situación de los jueces es un factor que no contemplábamos. Siempre tienen un pretexto. Siempre tienen un argumento. Siempre hay un pretexto, ¿no? Parece niño de 6 años, ¿no? Exacto. Siempre, ¿por qué no levantaste la...? Oye, ni tu hija te avienta tanto pretexto. Lo voy a llevar al Poder Judicial a trabajar. No, quedaría muy bien. Sería magistrado, presidenta. No tendría problema. No, ya, total, ¿no? Pero la verdad es que es penoso, al final de cuentas, obviamente nos podemos burlar de esta situación por el sistema y su funcionamiento, pero es delicado porque este es uno de muchos. Sí. Y estamos hablando de que estos episodios, como muchos otros, Jorge, que hemos documentado en este espacio y en otros espacios, terminan cayendo por, ya sea la falta de perspectiva de género, o las propias omisiones del sistema, o los errores del sistema, o las omisiones de los actores que están realizando las intervenciones. No, penoso y complicado el próximo 18 de marzo es la audiencia, que es el inicio del juicio oral. Pues veremos qué pasa. O sea, ya es como ya me decía Jaira, pues no sé si
les va a caer un rayo al edificio, si se va a quedar sin gasolina el juez, no sé qué va a pasar, pero ya es de verdad, yo ya quiero pasar la página, me ha costado mucho trabajo y por eso ella ante su desesperación acude a medios de comunicación. Y víctimas otra vez, Jorge, Sí. inexistente, ¿no? Claro. O sea, podemos crear áreas burocráticas, podemos crear todos los sistemas que ustedes deseen, pero si al final de cuentas terminan siendo de papel, va a pasar exactamente lo mismo siempre. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.